5:30 de la tarde, 4:30 de la tarde en Canarias, arranca la subasta de ajuste la renta variable del viejo continente. 8.300 puntos exactamente en el IBEX 35. Todas las bolsas en positivo. Bueno, a ver, que el Standard & Poor's se nos está viniendo abajo en el mercado americano. Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim, la primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente. Profim. Llega la libertad para su dinero. José María Luna, Profim, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Y usted qué opina de la guerra de divisas, que unos dicen que no existe, otros dicen que sí, luego filtra la prensa que efectivamente está preocupado el Banco Central Europeo? Pues mire, la verdad es que efectivamente... ¿Esto asegura que tenemos que seguir con divisa cubierta en los fondos? Sin duda alguna. Claro. Hoy por hoy, de momento, esa es la estrategia que tenemos que seguir. La mejor forma de protegerse ante esta guerra de divisas, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces los inversores, cuando invierten en un fondo que está denominado en euros, piensan que ya de por sí, bueno, pues como está denominado en euros, ya no asumen riesgo de divisa. Y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones que, bueno, pues lean bien el folleto de la clase de fondo que están suscribiendo para constatar, certificar que realmente está cubriendo este riesgo de divisa. Ahora mismo lo que estamos viendo es que muchos países lo que pretenden es ser más competitivos, vender más. Y en ese sentido, bueno, pues lo que pretenden también es tener una moneda lo más débil posible y así lograr pues exportar más hacia otros mercados que están aumentando la demanda interna. Lo estamos viendo en el caso de Estados Unidos, lo estamos viendo en el aumento de la masa monetaria en el caso del Reino Unido, Japón con una política súper expansiva. Y en cambio, pues el Banco Central Europeo, que efectivamente ahora empieza a preocuparse, bueno, pues no ha entrado, mejor dicho, en esa guerra de divisas, bueno, pues adoptando una serie de medidas, y lo que ha ocurrido, bueno, pues que el euro se ha ido apreciando frente a otras monedas, y bueno, pues la mejor forma, ya digo, es protegerse. Pero hay que estar muy atentos a lo que vaya haciendo el Banco Central Europeo, porque es verdad que el señor Draghi ya está preocupado, sobre todo porque, bueno, pues cómo puede un euro tan fuerte dañar a las exportaciones, sobre todo de países como España, que estaba mejorando su balanza comercial, se está importando menos, es lógico, por la menor demanda interna, pero se está exportando más, y con un euro cada vez más fuerte, sin duda alguna, pues no sirve el hecho de avisar en cuanto a que le preocupa. Yo creo que el Banco Central Europeo va a actuar, y a lo mejor quizás nos encontramos con que, bueno, pues en el segundo trimestre de este año baja tipo de interés, y habrá que estar muy atentos. A ver qué pasa con el precio del dinero, con los tipos de interés, la posible repercusión que pueda tener en bolsa estos comentarios. Fíjese, escuchábamos al CEO de Goldman Sachs apuntando a una expectativa alcista en el comportamiento de la renta variable. En este contexto de mercado, con la prima de riesgo bajando, con más confianza en España y la mirada más puesta en países como Italia con sus elecciones, incluso en Francia, con los problemas que puede tener, fíjese que hoy Moscovici ha dicho que es muy difícil que vayan a cumplir el objetivo de déficit del 3%. La oportunidad está en la bolsa española, bolsos de fonda española que usted nos recomiende. La oportunidad está o sigue estando más en la renta variable norteamericana, que como ya venimos diciendo y además recalcamos la pasada semana, es el mercado que nosotros más nos gusta en estos momentos, a pesar de, bueno, pues de esa vuelta y encontrarse en, bueno, pues en máximos de 5 años, ¿no? En 5 años de crisis. Ahora bien, sí nos gusta la renta variable española, sobre todo para inversores de perfil de riesgo agresivo y muy agresivo. ¿Y eso por qué? ¿Qué ha cambiado? Pues en primer lugar, la eliminación de ese riesgo sistémico de la zona euro, la actitud por parte, el rol que adopta el Banco Central Europeo el pasado mes de julio del año pasado, pues fue muy importante, y también, sobre todo, las subastas de liquidez hacia los bancos. Eso ha ayudado mucho a reducir el riesgo, ya digo, sistémico de ruptura de la zona euro. Pero también, lo que decía hace un momento, la mejora de la competitividad de la economía española, con la reducción muy drástica de los costes laborales unitarios. Esto, sin duda alguna, está trayendo
dinero de inversores extranjeros para producir aquí en España. De momento es poquito, pero ya se denota un cierto interés porque, bueno, pues esos costes laborales que son bajos y con una tendencia a seguir bajando, pues puede hacer que una empresa automovilística, bueno, pues prefiera que se fabrique un modelo de coche aquí en España frente a que se haga en otros países a lo mejor emergentes. También, sin duda alguna, la mejor percepción de las casas de análisis y de gestión, sobre todo grandes casas, tanto en la renta fija como en la renta variable, lo hemos visto en el caso de BlackRock, lo hemos visto en el caso de HSBC o PIMCO, sin duda alguna está trayendo fondos, dinero fresco a nuestros mercados. Por otro lado, la bolsa española no está nada cara y además hay perspectivas de que mejore los resultados empresariales de nuestras compañías, sobre todo de las cotizadas. Ahora bien, es cierto que todo esto son datos positivos, pero la realidad es que esto no es un camino de rosas y estamos viendo cómo España se enfrenta a unos enormes retos. Por un lado, debe de reducir su déficit público. Nos encontramos con una elevadísima tasa de paro, sobre todo paro juvenil, una economía en recesión. Además, España tiene que buscar un modelo económico que sustituya al anterior, muy basado en el sector inmobiliario. Y lo más importante, debemos de limpiar la imagen hacia el exterior, sobre todo por los escándalos políticos. Si todo eso lo conseguimos y, bueno, pues la prima de riesgo ayuda, es decir, va bajando, sin duda alguna, para inversores, ya digo, agresivos y muy agresivos, sí puede ser una oportunidad, está en renta variable española. Pueden hablar con José María Luna de Profin ya ahora, aprovechen, 91423765859, arroba C de Mercados, preguntas sobre tipos de fondos, sobre estrategia, sobre mercados, sobre países. Enseguida, José María. Hasta ahora. Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho. Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día. Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web. En cierre de mercados, la cifra. Los agujeros negros crecen aún más rápido de lo que los científicos creían hasta ahora. Según un estudio elaborado en el Reino Unido, estos gigantes cósmicos crecen muy rápidamente en calma, sin que medie una fusión galáctica, simplemente absorbiendo gas y otras materias. El autor principal del trabajo pone como ejemplo el agujero negro en el corazón de la galaxia del Sombrero, que se ha tragado el equivalente a un sol cada 20 años y ahora contiene por lo menos 500 millones de masas solares. Gracias al sistema de alarmas SenSafe, usted y su familia tendrán un sexto sentido, el sentido de la seguridad. Por solo 11,90 € al mes, le ofrecemos nuestros exclusivos servicios de protección con la instalación gratis. Llame al 902-886-860 o entre en sensafe.es. SenSafe, protección en todos los sentidos. La radio es el sonido de tu vida. Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Ahora sabemos que en los primeros años del siglo XX, este mundo estuvo siendo cuidadosamente observado por una inteligencia mortal muy superior a la humana. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. La volatilidad, el índice del miedo en Estados Unidos al alza más de un 3,5%, perfora el nivel de los 13 puntos. A esta hora en Estados Unidos, protagonistas al alza General Electric y Comcast, protagonistas a la baja Coca-Cola, Merck, títulos como McDonald's. A esta hora el S&P en 1.518, el Dow Jones en 13.962, aguanta en positivo el Nasdaq 100 2.768. Grupo ACS patrocina este espacio.
cerramos la bolsa española por encima de los 8.300, un escaloncito más este miércoles de ceniza. Natalia Hernández. Pues sí, el selectivo IBEX 35 sube, lo ha hecho un 0,9% hasta los 8.300 puntos, un nivel que, como hemos comentado, perdió el selectivo español el pasado 1 de febrero. Si miramos a los títulos protagonistas en esta sesión, vamos a comenzar con las subidas. Mapfre hacia arriba un 5%, también números verdes para Ferrovial, 4,3% de repunte, y Gas Natural sube un 3,5%. En el lado de las caídas, FCC se deja un 1,3%, Viscofan un 1,2% y Acciona un 0,6%. Si miramos a los grandes del selectivo español, tan solo Inditex ha cerrado en negativo con una caída del 0,12%, porque el resto con subidas del 1,5% para el BBVA, del 0,3% para el Banco Santander, un 0,7% es lo que se anota hoy Telefónica, Iberdrola hacia arriba un 0,8% y un repunte del 0,28% para los títulos de Repsol. El volumen de negocio 1.553 millones de euros, y en el mercado continuo tenemos a un protagonista, Gamesa sube un 8,7%, explicamos enseguida los motivos, y en el lado de los descensos Real Urbis un 18%, Inmobiliaria Colonial un 11% y Bankia, que se deja finalmente un 10%. La prima de riesgo española ha caído 16 puntos y en lo que llevamos de semana el descenso es importante en los dos últimos días, casi de 30 puntos. El bono español a 10 años en el 5,2%. Bueno, pues protagonistas, esos que estás mencionando, uno de ellos es Bankia. Representantes de BCA Bankia van a declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 22 de febrero en torno al sector financiero, pendientes del Banco Malo, esa aprobación hoy de ampliación de capital para absorber los activos del Grupo 2 en días que necesitan parte de ayuda, no una nacionalización total. Pero a ver, que mencionabas el caso de Gamesa, fuerte subida para los títulos de la compañía. ¿Y por qué se explica el rebote? ¿Por estas cuentas, Natalia, o por algo más? Bueno, son pérdidas del ejercicio 2012 adelantadas. Lo que gusta al mercado es que ha conseguido reducir los costes y además hacer un saneamiento importante, y todo ello cumpliendo con las previsiones de ventas que ya dio la compañía hace unos meses. Nos lo explica mejor Ana Santamaría. Un sector eólico de menor crecimiento. Ese es el motivo que lleva a Gamesa a anunciar un gasto puntual de 585 millones de euros para afrontar su reestructuración y cumplir con su plan de negocio 2013-2015. Por ello, la compañía presidida por Ignacio Martín prevé cerrar 2012 con pérdidas de 640 millones frente a un beneficio de 51 millones en 2011. Sin embargo, sin incluir estos gastos extraordinarios y de reestructuración, el resultado recurrente antes de impuestos es positivo, por lo que Gamesa mantiene su previsión de lograr beneficios este mismo año y alcanzar los 160 millones de euros en 2015. Los costes extraordinarios cubrirían las medidas de reestructuración anunciadas el pasado mes de octubre, entre ellas 1.800 despidos y el cierre de un 35% de las más de 130 oficinas y centros de servicio de las que dispone actualmente en el mundo. Además, no olvidemos que la perspectiva de un mercado en bajo crecimiento ha llevado a la compañía a poner en venta su cartera de parques eólicos en Estados Unidos, con un valor neto en libros de 104 millones. En cualquier caso, a pesar de las pérdidas, Gamesa superaría sus propias previsiones de venta de aerogeneradores y de cartera de pedidos en 2012. Por ello, la compañía asegura que la revisión del valor de sus promociones no tendrá un impacto en la caja, por lo que encaran 2013 desde una posición de solidez, con una deuda financiera neta al cierre de ejercicio de 496 millones de euros y fondos propios de más de 1.000 millones, por lo que no necesitará acudir al mercado de capitales. Desde comienzos de año, los títulos de Gamesa se han revalorizado casi un 30%. Habrá que sumar ese 10% casi de subida en esta sesión. Por cierto, que continuamos hablando de energía, porque la Asociación Empresarial Eólica está totalmente en contra del Real Decreto Ley del Gobierno que elimina las primas al sector. Escuchamos a Rocío Sicré, que lo que intenta es que parar este decreto, aunque siempre abierta a negociar con el Gobierno. Y también vamos a escuchar a continuación a Jaume Morrón, gerente de Eolicat, que es la patronal eólica catalana. Por cierto, que las grandes del sector son socias de esta asociación. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para darle una vuelta a la situación. Esta situación tiene que cambiar. Tiene un alto impacto para nuestro sector, que ya ha sido vapuleado en los últimos tiempos. Llevamos mucho tiempo de incertidumbre. No podemos seguir así. Veremos cuáles son las garantías de que esto pueda tener éxito. Pero desde luego lo vamos a intentar, porque no vamos a dejar
que nos cuezan a palos. Jaume Morrón, queríamos decir con ese nombre. Bueno, el gerente de Eolicat, por cierto que mañana, Laura, tendremos ya las cuentas de Iberdrola y también de Pescanova. Veremos qué tal funcionan las cosas en el ejercicio 2012 para ambas empresas. Qué bien se te escucha, ¿eh? Cómo se nota que hoy es el día de la radio, que ya tenemos nueva conexión RDSI con la bolsa, el sonido es limpio. Gracias por tu contribución a informar en la radio cada día, Natalia, que cada uno pone su parte, así que muchísimas gracias por tu trabajo. Y siempre ayudando a los que nos escuchan. Hasta mañana. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio. Prepárese a responder a una pregunta difícil. ¿Preparado? ¿Está usted casado con alguna entidad financiera o es feliz? Piénselo bien. Sobre todo si está atrapado en fondos garantizados de baja rentabilidad o en depósitos vinculados a productos no deseados. En Profim no le garantizamos la felicidad, pero sí la independencia, porque nuestras recomendaciones son siempre objetivas, profesionales y personalizadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. 46 minutos sobre las 5 de la tarde. Está con ustedes José María Luna de Profim y a él le pueden preguntar. Recuerden en los teléfonos habituales del programa 91423765859 @C de Mercados, si prefieren en Twitter. José María, hoy leía unas informaciones. Peter Schiff, estratega de Euro Pacific Capital, decía, es que la onza de oro se nos puede ir a $5.000. Estas previsiones están así. A ver. Sí, la verdad es que a mí cuando... Es que lo afirma con tanta contundencia, ¿no? Cuando algún gurú te dice que, bueno, que no sé, que el precio del petróleo se nos puede ir, bueno, pues a la estratosfera o como en el caso del oro, la verdad es que digo, joder, qué enorme y buena bola de cristal se puede llegar a tener, ¿no? Se ve que la del resto de los mortales, pues nos da lo que nos da de sí, ¿no? Sin duda alguna, el oro, ya lo hemos dicho en alguna otra ocasión, actúa básicamente como un indicador de miedo, como puede pasar con el VIX, y ante temores de repunte de tensiones, sin duda alguna, pues aumenta el precio de la onza de oro, ¿no? Pero también mucho miedo o mucha inflación tendría que haber para que el oro se fuera a ese precio. Claro, en principio inflación no se aprecia porque, bueno, estamos en un mundo en lo que estamos viendo es un desapalancamiento completo en el mundo desarrollado, con lo cual la inflación en estos momentos no apreciamos, con lo cual no sería un vector que haría que el precio del oro pudiera llegar a esos niveles, es que no me atrevo a decir ni a 5 ni a 10 años, es difícil, ¿no? Lo que sí que es cierto que lo que está en estos momentos manteniendo el precio del oro fuerte y no cae, sobre todo es la inyección tan brutal que se está produciendo de dinero, es decir, la impresión de papel, como hablábamos antes, en esta guerra de divisa, al final lo que hacen es, por un lado los bancos centrales, bueno, pues es acumular cada vez más oro, y eso es lo que está, sin duda alguna, manteniendo el precio del oro. Pensar que el precio de la onza se nos puede ir a $5.000, bueno, pues no sé, estaríamos hablando de una situación de hiperinflación, que bueno, pues no es descartable, pero hoy por hoy no la vemos, o una situación, bueno, pues que no sé, que hubiera realmente algo que tensionara tantísimo a los mercados, que estuviéramos, bueno, pues casi a las puertas del fin del mundo, ¿no? Con lo cual yo no me atrevo a decir que se va a ir a 5.000, lo que sí que veo es que el oro hoy por hoy pues se mantiene por encima de $1.600 la onza, puede llegar a 1.700, por ahí en ese rango, y eso es el oro físico, y esto es muy importante porque mucha gente nos pregunta, ¿y si invierto en acciones mineras? Ojo, eso es otra cosa, es decir, ya es renta variable, no estamos hablando del oro físico, y aunque deberían de mantener una cierta correlación, a veces podemos ver como el precio del oro está subiendo y las acciones mineras, como ocurrió en el pasado ejercicio, pues estuvieron obteniendo resultados negativos, con lo cual esto es muy importante porque a veces el coste de extracción del propio oro es muy alto, muy elevado, y eso evidentemente impacta sobre los costes de las propias compañías y les hace poco rentables. Vamos, si le parece, con algunas de las llamadas. Javier de Bilbao, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Me alegro mucho. Díganos. Vamos a ver, yo quería preguntarle al señor Luna sobre Carmignac Seguridad, Pinco Global Bond y Bankinter Dinero 4. Antes quería hacerle una observación. He observado que desde hace algún tiempo poco la renta fija no va bien.
Y entonces me he refugiado en el Bankinter Dinero 4, que hasta ahora va bien, porque al día de ayer tenía un 0,45 positivo cuando los otros son negativos. El año pasado fue muy bien estos fondos y otros que tengo más, pero no quería decirle tantos más. Yo quería saber su opinión y también quería decirle lo siguiente. En primeros de marzo me vencen unos depósitos muy importantes y quería saber dónde los metería para un perfil conservador. Esto es todo. Si quieren hacerme alguna pregunta... Está clarísimo, don Javier. Muchísimas gracias. Ya es usted un experimentado, Javier, por si tenía todos los datos José María. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ver. A ver, tres fondos y qué hace con los depósitos. Eso es, vamos a ver. En principio, ya dijimos, sobre todo, tanto a finales del año pasado como principio de este, que nadie esperara resultados tan espectaculares en la renta fija corporativa. El año pasado fue un año muy bueno para la deuda privada y el 2013 pues no va a ser tan bueno. Hemos arrancado con la mayor parte de los fondos de renta fija privada en negativo. Y bueno, pues eso se debe sobre todo, bueno, pues los spreads de la deuda privada estaban ya a niveles mínimos, ha habido un repunte de esos niveles de spread, del diferencial entre la rentabilidad de la deuda privada y la deuda pública, y eso está penalizando a la inmensa mayoría de fondos de renta fija corporativa. Ahora bien, esto no significa que de aquí a final de año los fondos de deuda privada, sobre todo si están bien seleccionados, vayan a tener un resultado negativo. Por ejemplo, puede ocurrir con el caso del Carmignac Securité, fundamentalmente porque, bueno, en la cartera este fondo llevaba hasta hace muy poco una rentabilidad en torno al 0,40, como el producto que don Javier tiene de Bankinter. Las tensiones que ha habido, tanto en el caso de España, políticas, como también políticas, la posible elección del señor Berlusconi en Italia, lo que ha hecho ha sido tensionar las primas de riesgo y ha penalizado a la cartera del Carmignac Securité porque básicamente compró, sobre todo a final del año pasado, deuda pública periférica y algo también de deuda corporativa. Pero yo quiero pensar que este tipo de productos de aquí a final de año va a obtener un resultado positivo, aunque insisto, no tan espectacular como ocurrió el año pasado. Me parece muy acertado lo que ha hecho don Javier de optar como fondo tranquilo, fondo a la espera de que esas tensiones en la deuda privada pueda volver a dar oportunidades a inversores para volver a entrar en renta fija corporativa, estar una parte de su cartera en un monetario como el producto de GES Bankinter. ¿Por qué digo esto? Pues porque el fondo de Bankinter, primero, es un producto que tiene una comisión de gestión muy baja, 0,15%, y esto es vital en los fondos monetarios en euro. Dos, y esto todavía mucho más importante, es un producto que tiene una parte muy importante de la cartera invertida en depósitos, y si ustedes se acuerdan, los que nos sigan, verán que ya hemos dicho aquí que había que buscar fondos monetarios que una parte importante de la cartera precisamente estuviera en depósitos de entidades españolas. Y dirán, sí, pero claro, con la recomendación del Banco Central Europeo los depósitos están dando una menor rentabilidad. Eso es cierto. Pero eso es cierto para el inversor minorista. Para el inversor institucional, de momento, esa recomendación, pues no está llegando. Con lo cual, nos estamos encontrando con no solo este producto, sino con una amplia gama de fondos de inversión que, invirtiendo en depósitos, ahora mismo encima de su mesa, los equipos de gestión tienen ofertas de depósitos de entre el 3 hasta incluso 3,5%. Con lo cual, la rentabilidad después de las comisiones puede estar en torno al 3%, que no está nada mal para un producto, como digo, monetario. Con lo cual, me parece muy interesante lo que ha hecho, a la espera, que volver a entrar posiblemente en renta fija privada. Por otro lado, los depósitos. Entonces le pide una recomendación conservadora. Mire, muy claro. Ahora mismo nosotros, de nuevo, llevamos tiempo también recomendando que la posición que se vaya a hacer en fondos más tranquilos, lo que tiene que hacer es fondos de renta fija flexible y fondos de retorno absoluto. Y le voy a dar dos nombres. Dentro de la renta fija flexible, por ejemplo, el producto de JP Morgan, el JP Morgan Income Opportunity, la letra A,
hedge, es decir, queremos que todo lo que sea deuda fuera de la zona euro esté totalmente cubierto, el riesgo de divisa, y en el caso de fondo de retorno absoluto podríamos recomendar el Renta 4 Pegasus. Ambos productos lo están haciendo bien, ya lo hicieron muy bien el año pasado, pero se están comportando bien en este año, y yo creo que esos depósitos, cuando venza, busque, y si no quiere asumir riesgo, busque productos de renta fija flexible y productos de retorno absoluto. Fernando Zaragoza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Bien. Díganos. Vamos a ver, yo simplemente ahondando un poquito en lo que acaba de comentar sobre esos fondos de renta fija flexible de Carmignac, el Security, que efectivamente el año pasado dio muy buena rentabilidad. He observado que esta casa también tiene otro fondo, se llama Carmignac Capital Plus A Euro, que creo que también es de renta fija, que este año está comportando bastante mejor que el Securité. Quería saber qué diferencias hay entre ellos y si merece la pena, dijéramos, cargar más o estar más en ese Capital Plus que el Securité, o qué piensa a final de año que pueden hacerlo ambos fondos. Gracias. Gracias. Muy buena pregunta. Vamos a ver, ambos fondos están gestionados por el mismo equipo de gestión y sobre todo comandado por Carlos Galvis. Recuerdo que la última vez que estuve en París, sobre todo Carmignac incidía mucho en que precisamente este producto, el que nos acaba de decir don Fernando, pues probablemente en este año 2013 podría hacerlo mejor. ¿Y por qué pensaban ellos que lo podría hacer mejor? Pues básicamente porque, aunque el Carmignac Securité es un fondo de renta fija flexible, porque puede tener renta fija privada, renta fija pública, algo de deuda emergente, un poquito, el producto Plus es un fondo que asume un poquito más de riesgo, con lo cual algunas de las estrategias que puede llevar a cabo, bueno, pues le podrían permitir obtener un plus de rentabilidad, sobre todo en un momento donde los tipos de interés están tan bajos. Es decir, la diferencia, teniendo el mismo equipo de gestión, es que el plus es un poquito, sería un escalón a continuación de un poquito más de riesgo frente al Carmignac Securité, y no me parece mal tener este fondo en cartera. José María Luna, Profin, seguimos en unos minutitos con más consultas de la audiencia. Todavía da tiempo a que pregunten, en @cdmercados o 914237658 o 59. Hasta ahora. Está claro, las recomendaciones de Profin funcionan y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes. Profin, libertad para su dinero. Llame al 902-998-996. La mejor recompensa como abogada de Legalitas, la tranquilidad de mis clientes. Confían en mí y se sienten respaldados, como los Pérez. Su casero no quería arreglarles la caldera en pleno invierno. Hablaron conmigo y les ayudé a solucionarlo. En Legalitas luchamos por recuperar lo que es suyo por menos de 11 euros al mes. 902-486-487. Legalitas, 902-486-487. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento, la información general que necesita. Radio Station, el programa para hacer negocios en Radio Intereconomía. Conectamos empresas innovadoras. Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde, Networking de última generación con Eduardo Castillo. Un espacio del Club Radio. En cierre de mercados, la cifra. La controvertida figura de Herodes el Grande regresa a Jerusalén más de 2000 años después de su muerte, gracias a la mayor exposición arqueológica realizada nunca en Israel. La muestra sigue el hilo conductor trazado por su cortejo fúnebre desde su palacio de invierno en Jericó hasta el gigantesco mausoleo que se hizo construir en Herodión, cerca de Belén. Herodes el Grande ordenó encerrar en el hipódromo de Cesarea a 300 notables para que fueran ejecutados a su muerte y conseguir así que esta fuera la más llorada de todos los tiempos, una orden que nadie quiso cumplir en cuanto falleció. Mire, yo también soy una engañada, pero son 9 millones lo que me han metido en las preferentes. Mi consejo leal y sincero es que no se rindan. Pues si la digo se asombra.
medio millón. Caray. De euros. Caray, sí. 83 millones de pesetas. Confiaba en esta persona como todos, vamos a la ventanilla y llevas ahí años en una entidad. No pierda tiempo. Pues actúe y no se rinda, como le he dicho antes. Consulta duran@intereconomía.com. Cada martes a las 11:30 en Capital. Radio Intereconomía. Ténganos en cuenta. Son las 6, las 5 en Canarias. Grupo Intereconomía. Servicios informativos. Buenas tardes. Más sobre corrupción. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha pedido refuerzos al Ministerio de Justicia ante el incremento de casos que penden sobre la Fiscalía Anticorrupción. Torres Dulce defiende que hay medios para luchar contra esta práctica, pero que son necesarios más y que no solo depende de la justicia. Yo creo que tenemos los instrumentos bastantes desde el punto de vista de la normativa procesal y penal para combatir la corrupción. En casos concretos y determinados es evidente que una dotación de más medios humanos, tecnológicos y de apoyo para investigar procesos realmente muy complejos con la necesidad de celeridad, pues esto siempre es bienvenido. Rosa Díez, líder de UPyD, también ha hablado hoy de corrupción y ha criticado la falta de transparencia entre la clase política. El problema no es quien denuncia la corrupción, el problema es quien no la combate. Ese es el problema, ocultarla, no combatirla, y no combatirla con leyes. Una ley de transparencia que afecte a la Casa Real, a los partidos políticos y a todos aquellos que reciben subvenciones públicas. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha defendido insistiendo en que ha sido el único que ha presentado una ley al respecto. Hemos presentado por primera vez en la historia de la democracia española una ley de transparencia, nosotros, que es un excelente antídoto contra la corrupción. Hemos planteado a todos los grupos de esta Cámara un acuerdo con medidas contra la corrupción. Hemos encargado al Centro de Estudios Políticos Constitucionales propuestas de medidas. Ahora le digo que voy a promover que los criterios de la Ley de Transparencia se apliquen a los partidos políticos y cualquier iniciativa que tenga usted, yo estoy absolutamente dispuesto a hablarla. La presidenta del Partido Popular de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, ha demandado a la agencia de detectives Método 3 por el caso de las supuestas escuchas ilegales. También ha reprochado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que no haya condenado el supuesto espionaje político, sino que tanto él como su gobierno y los demás partidos catalanes hayan aprovechado para hacer una crítica política oportunista. Sí, ya se ha presentado la denuncia para que se investigue en la policía todos los hechos ocurridos, el espionaje que se ha producido, las consecuencias, los autores y los responsables del mismo, y ahora ya está en manos de la policía y de la justicia. Y en clave europea, el gobierno de Alemania pretende limitar la asistencia a los bancos europeos. En Berlín está nuestro corresponsal Rubén Gómez del Barrio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta un máximo de 80.000 millones de euros es lo que propone Wolfgang Schäuble como límite máximo para asistir a los bancos europeos en caso de necesidad. Una cifra con la cual el ministro germano de Finanzas quiere poner un tope al uso del mecanismo europeo de estabilidad, que recordamos se cifra en 500.000 millones y que podría plantear complicaciones a países como Irlanda, que todavía espera asistencia directa del Fondo de Rescate para sus entidades financieras. El pasado mes de junio, los líderes de la zona euro acordaron que ese mecanismo pudiera recapitalizar los bancos directamente, y desde entonces el gobierno alemán ha mostrado varias veces su inquietud sobre el uso de ese fondo, ya que temen que los hará responsables de lo que puedan prestar, por ejemplo, a España u otros países, y de ahí que ahora Schäuble remarque que este mecanismo necesita de cierto nivel de capacidad para prestar. Intereconomía, la información de los mercados en tiempo real. En España, el IBEX ha cerrado con una subida del 0,87% hasta los 8.306 puntos. Una suerte que ha pasado a las demás bolsas europeas. La que más ha subido, la alemana, arriba un 0,67%, seguida de la bolsa de Londres, que ha sumado un 0,33%, la de París arriba un 0,32% y la media europea, que ha sumado un 0,1%. Abertis gestiona eficazmente autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos. Abertis, infraestructuras que funcionan.
En Wall Street, el Dow Jones en rojo se deja un 0,38% en los 13.965 puntos. En Nasdaq 100 con más suerte, en verde suma un 0,23% en los 2.768 puntos. Y el S&P 500 que se deja un 0,05% en los 1.518 puntos. Abertis gestiona eficazmente infraestructuras en todo el mundo. Rigor, exigencia y responsabilidad para que autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos sirvan a la movilidad y a la comunicación. Abertis, infraestructuras que funcionan. Esto es todo por ahora. Nosotros volvemos a las 7, 6 en Canarias. Se quedan con cierre de mercados. Servicios informativos de Intereconomía. Si tu hijo ha cumplido los 15 y ha perdido la motivación por los estudios, ahora tiene la oportunidad de obtener el graduado y de iniciarse en el mundo laboral. Cursos PCPI de Gestión Administrativa y Educación Física en régimen de internado en Colegio El Prat. Una buena opción para seguir adelante. Matrícula abierta. Infórmate en colegioelprat.es. El consultorio de cierre de mercados. Cinco minutitos más con José María Luna de Profin y con más consultas por parte de la audiencia. Vamos con ellas, José María. Vamos adelante. Venga, Sara Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Pues la entidad con la que trabajo me ha recomendado suscribir 2 fondos. Sí. Son el PIMCO Total Return y el ING Renta Fija Europa. Me gustaría saber cuál es la opinión del analista con respecto a estos fondos. Vale. Estupendo. ¿Y qué opinión tiene usted, José María? Vamos a ver, a mí el PIMCO, la gestora PIMCO me encanta, ya lo sabe la audiencia. Bill Gross y Mohamed El Arian yo creo que son de verdad 2 muy buenos gestores y buenos gurús. No sé si se atreverían a decir si el precio del oro va a llegar a los $5.000 la onza. Luego quizás que lo conteste Gerardo, que luego vendrá después. A lo mejor él tiene una opinión y ahí lo dejo. Pero yo la verdad es que a la hora de gestionar la renta fija les veo gente muy capaz. Es cierto que el fondo de PIMCO ha empezado este año negativo, a pesar de que el año pasado pues obtuvo una rentabilidad pues por encima del 8%. De nuevo, estábamos ante fondos de renta fija pues que no han empezado especialmente bien este año. Hay que pensar que este producto tiene una duración de en torno a 4 o 5 años. El repunte de los tipos de interés de mercado, en el caso de Estados Unidos, porque el fondo tiene más de un 80% en deuda norteamericana, de distinto tipo, deuda privada, deuda pública, también MBS, etcétera. Ese repunte de tipos le está perjudicando. A mí, de los 2 fondos, sería el que más me gustaría. Es cierto que ahora mismo, quizás por el contexto, yo preferiría, frente al Total Return, elegiría el Unconstrained, con la clase E Eurhedge. Es una filosofía similar al Total Return, pero es mucho más flexible. Es un fondo que es capaz de tener una sensibilidad a tipo negativa, es decir, que aunque repuntara los tipos de interés de mercado, insisto, de mercado, no me estoy refiriendo a los de la Reserva Federal, que tardará tiempo en subirlos, pues ese repunte de tipo de interés le va a hacer al fondo, incluso si tiene duración negativa, tener un resultado positivo. Y frente al producto de ING, yo la verdad es que preferiría, como hemos dicho antes, pues un producto quizás más de retorno absoluto, o un producto, voy a dar un fondo de renta fija flexible, porque hablaba antes de España. Pues miren, le voy a citar por ejemplo el GESConsul Renta Fija Flexible, producto que invierte en depósitos, que tiene deuda privada y pública europea, pero puede llegar a tener hasta un 30% en renta variable europea, y sobre todo también España. Yo creo que este año, como hemos hablado antes de la bolsa española al principio, pues por darle un producto flexible y con un poquito de pimienta, pues ahí estaría ese producto, el producto de GESConsul. Alguien pregunta, pero no puede entrar por el teléfono, un fondo de biotecnología o sanidad con divisa cubierta. ¿Hay algo que le guste? Claro que sí. Miren, de biotecnología, para mí una casa que lo hace fantásticamente bien es la casa suiza Pictet. Tiene el fondo el Biotech y tiene la clase HP.
Esta clase cubre Río de Ibiza y todos los fondos temáticos de Pictet suelen tener, el equipo de gestión les acompaña una serie de equipos que les apoyan, que pues equipos médicos o de farmacéuticas, con lo cual yo creo que este es un buen producto para estar situado en biotecnología. Y Mario García, a través de Twitter, Nordea 1 Stable Return Fund AP. Bueno, pues aquí estamos ante un producto que es un mixto, y es un mixto que consigue unos resultados bastante consistentes. Tiene un peso, si es cierto, importante en renta variable, cercano al 50%, y dentro de esta gestora, que es poco conocida, es una gestora nórdica y que tiene productos muy interesantes. Uno de ellos sería este fondo. Yo lo calificaría como, mucha gente le pondría como un mixto moderado. Tiene quizás un poquito de componente de mixto flexible. A mí me gusta este fondo a la hora de poder posicionarnos en renta variable, pero no estar con un fondo 100% direccional en renta en bolsa. José María Luna, Profin, gracias por acompañarnos un miércoles más. Cuídese. Muchísimas gracias, igualmente. Esto es Cierre de Mercado.